Hola, bienvenidos a la cápsula número 8, llamada la Revolución Industrial. El objetivo de hoy se divide en dos partes. Primero, caracterizar la revolución industrial señalando el cambio en los modelos de producción artesanal a industrial. Y segundo, analizar los efectos de la revolución industrial, entre ellos la aparición de la industria, el surgimiento del proletariado y las organizaciones laborales. Lo primero que debemos recordar es que el siglo XIX estuvo marcado por grandes transformaciones económicas y sociales. La revolución industrial llegó a modificar y dinamizar los distintos modelos de producción que existían, instaurando una era que se caracterizaba por la industria, el trabajo mecanizado y el crecimiento de las ciudades. La revolución industrial es considerada una transformación profunda que modifica las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas de la época. Las revoluciones en general pueden ocurrir en forma rápida y repentina o ser procesos que se desarrollan en un periodo de tiempo mayor. En este caso, hablamos de una revolución que se inicia con mucho tiempo de antelación y que aún no finaliza. La revolución industrial en sí nace en Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Por qué razón? Simplemente porque en este territorio se encuentran las condiciones económicas, culturales y políticas que son favorables a la incorporación de nuevas tecnologías e innovación. ¿Cuáles serían estas condiciones? Los recursos naturales. Se encuentra una gran cantidad de ellos que son requeridos para el proceso de mecanización, como por ejemplo el carbón como fuente de energía y el hierro como materia prima para elaborar las máquinas. Segundo, existe una estabilidad política que se ha ido consolidando a través del tiempo, a través de un sistema parlamentario, que favorece específicamente la apertura comercial y también la exportación de materias primas. El sistema agrícola se ha ido modificando, generando un aumento en la productividad, específicamente por el uso eficiente de las áreas rurales. Cambiamos de un tipo de propiedad abierta a un tipo de propiedad cerrada, donde se realiza una agricultura intensiva. Esto va a traer, por ejemplo, también como consecuencia la incorporación de maquinarias dentro del proceso productivo. Eso, por ende, va a generar una mayor cantidad de despido de los trabajadores agrícolas, los cuales van a estar dispuestos a emigrar hacia las ciudades en busca de mejores condiciones laborales. También se va a desarrollar el comercio. Surge el sistema capitalista que va a permitir la expansión del comercio inglés por otros mercados, como por ejemplo Europa, América. Y esto va a permitir que los burgueses acumulen una gran cantidad de capital necesario para el desarrollo de la industria. En sí, la revolución industrial fue un proceso que tuvo unas características que le permitieron mutar a través del tiempo. Por ejemplo, muchos historiadores dividen esta etapa en dos grandes periodos, pero nosotros podemos hablar hoy en día que la revolución industrial prevalece en el tiempo y podemos hablar de una tercera revolución hoy en día que tiene relación con la robótica, la informática y todos los adelantos tecnológicos que conocemos. La primera, las primeras dos revoluciones industriales se han dividido de acuerdo con el tipo de tecnología que predominaba, los tipos de industria que operaban y los países de los cuales se controlaban. Por ejemplo, tenemos las grandes transformaciones en la producción y la fuerza de trabajo de la época están divididas en dos grandes periodos. El primero, que corresponde a la revolución industrial, o la primera, que va de mitad del siglo XVIII hasta mitad del siglo XIX. Ella se va a iniciar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Una de sus principales innovaciones es la máquina a vapor, que permite una serie de transformaciones en la forma de producir, optimizando los procesos, aumentando la cantidad de recursos que se obtienen y también su rendimiento. La principal fuente de energía va a ser el carbón, que le permite hacer funcionar a las máquinas. Las principales industrias va a ser la textil, porque la población, debido a este desarrollo demográfico gigantesco, requiere de ropa y por lo tanto la industria textil va a ser una de las más sobresalientes de la época, al igual que la metalurgia. Otras innovaciones de la primera revolución son en el transporte, por ejemplo, el ferrocarril, el barco a vapor y el telégrafo, que les permite disminuir las distancias entre los lugares aislados y también los tiempos de movilización, y también les permite conectar el mercado interno y externo a partir de la construcción de líneas férreas y canales de circulación.
La segunda revolución tiene una ventaja en comparación con la primera, ya que existe una base previa de la cual a partir de esa base podemos seguir avanzando. Por lo tanto, el proceso va a ser mucho más rápido. Esta se inicia a partir de 1850 hasta principios del siglo XX y la fecha que aparece ahí corresponde al inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta se va a expandir desde Inglaterra, por Alemania, por Francia, por Estados Unidos y por Japón. La innovación principal son el motor eléctrico y el motor de combustión interna. La fuente de energía también va a cambiar. Vamos a tener que las principales fuentes van a ser el petróleo y la electricidad. Las principales industrias que se van a generar va a ser la siderúrgica, la química y la automotriz. Las otras innovaciones importantes tienen relación con el transporte y la telecomunicación, es decir, el automóvil, la radio, el teléfono, el alumbrado eléctrico, entre otras. Sin embargo, todo este proceso también va a generar un impacto considerable en la forma en que se van a llevar a cabo las relaciones laborales. Por ejemplo, el modelo de relación laboral que existía hasta ese tiempo va a sufrir un cambio, específicamente en la industria textil y metalúrgica. ¿Cuál es el cambio? Un tipo de trabajador nuevo y diferente, que es el proletariado, el que también forma una nueva clase social. ¿Qué vendría siendo el proletariado? El proletariado o obrero es un grupo de personas cuyo único medio de subsistencia es la fuerza de trabajo que tienen. Y esta la ofrecen a cambio de un salario. Aunque era necesario para la producción, vivían y trabajaban en condiciones de vida deplorables. El opuesto a este nuevo sector social es la burguesía, dueña de los medios de producción, de gran parte del capital, y que podían adquirir muchos de los avances tecnológicos de la época. Sabemos también que la relación que existe entre el proletariado y la burguesía es solo de tipo laboral, no existe ningún otro tipo de relación. Por lo tanto, el empresario o el dueño de la fábrica no va a tener ninguna obligación con el trabajador. Por eso puede bajar los sueldos al mínimo posible, porque ya que existe una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar por menos sueldo, él tiene la posibilidad de establecer cómo va a pagar. También puede contratar mujeres que reemplacen a los hombres, al igual que niños, a los cuales les paga mucho menos, un tercio de lo que les paga a los varones. Y en caso que el trabajador no esté de acuerdo con estas propuestas, lo puede simplemente reemplazar por otro trabajador. Habíamos hablado que la jornada laboral es muy deficiente, dura aproximadamente entre 12 a 16 horas. Hoy en día nosotros trabajamos 8 horas. Los sueldos son bajos, existe una alta concentración de trabajadores dentro de un mismo espacio, no tienen contrato laboral, ningún tipo de seguridad social, por ende, si son despedidos, pierden todo, no pueden ni siquiera contar con lo mínimo, y las condiciones de vida en que se desarrolla la población son pésimas, viven hacinados, un montón de trabajadores viven en un mismo espacio cerrado donde se realizan todas las actividades cotidianas, dormir, comer, ir al baño, etc. Por lo tanto, no es un medio acorde a una persona que trabaja tantas horas del día. Si el trabajador no está de acuerdo con esto, simplemente se le despide y se contrata a otra persona por menos dinero. Sin embargo, van a existir nuevas formas de organización. En este sentido, los burgueses van a elaborar dos tipos de estrategias que son bastante similares. De hecho, una complementa a la otra. La primera es el llamado Taylorismo, que es un sistema de organización del trabajo en que se tratan de eliminar todos los tiempos muertos, es decir, esos espacios de descanso que hay entre una acción y otra, acá se eliminan. ¿Cómo lo hacen? Cada trabajador realiza una acción en forma sistemática, sin hacer otros cambios, sin hacer otros movimientos, sin hacer otra parte dentro del proceso productivo. Por ejemplo, puede haber un trabajador encargado de colocar las tuercas, otro encargado de apretarlas, otro de taparlas, otro, etc. Esto significa que el trabajador que tiene la obligación de hacer solamente el encaje de las tuercas, todo el día se realiza esa misma función y por ende lo hace en forma mecánica
automática y rápida. Por lo tanto, no necesita mucha preparación. Y el Fordismo es la evolución de este Taylorismo, que es el llamado trabajo en serie o producción en serie. Es una forma de organizar el trabajo donde cada obrero se especializa en una parte de la producción y cada uno de estos productos depende de los operarios que están en una especie de cadena. Si ustedes pueden ver la imagen, acá cada trabajador está a cargo de una parte del bien. Por ejemplo, el primero va a estar a cargo del ensamblaje, el segundo de todo lo que tiene que ver con el complemento de esa acción, así sucesivamente hasta llegar al que finaliza la operación. Por lo tanto, cada uno de ellos se especializa en una actividad y eso va a generar que el trabajo sea mucho más rápido y efectivo, porque al no tener que hacer todos los pasos, cada uno de ellos hace la acción en forma rápida. Y esto es el trabajo en serie. Bajo el mando de todos los trabajadores, o sea, el mando directo que vigila y supervisa que todo esto se cumpla, van a ser los capataces y los supervisores, que tienen la obligación de cumplir las normas que han establecido los dueños de las empresas. Si el trabajador no cumple o no está de acuerdo o genera algún conflicto, simplemente se despide y es reemplazado por otro que está de acuerdo con todas las normativas. Si tuviéramos que hacer una pequeña diferencia entre el sistema antiguo de trabajo artesanal hecho en un taller y el nuevo industrial elaborado en una fábrica, deberíamos partir por decir que, en el caso del taller artesanal, el propietario trabaja como un artesano más dentro de su taller. El dueño del taller es el maestro. Tiene muy pocos operarios, estamos hablando de un aprendiz o dos aprendices, un oficial y el que es el maestro. El periodo de aprendizaje de una u otra actividad, como tiene que aprender un oficio, es muy largo, puede durar 14 años a lo menos. Tiene que primero ser aprendiz, pasar 7 años, luego postular y ser oficial, pasar otros años, entregar una obra maestra y puede llegar a ser maestro y poner su propio taller, lo cual es muy lento. Las relaciones laborales, como son pocos trabajadores y el dueño del taller es a la vez un artesano, las relaciones son bastante fluidas, son directas. En el proceso productivo intervienen muy pocas manos. Por lo general interviene uno solo, que realiza todo el producto. El trabajo se desarrolla a través de lo que es manual y con algunas herramientas. Y la producción, como es lógico, es escasa y limitada porque se tiene que hacer toda la acción de una persona, tiene que realizar toda la acción. ¿Ya? En el caso de la industria, esto cambia. El propietario dirige el negocio, pero no interviene en la producción, no forma parte, él solamente pone el capital. Tiene a la vez un gran número de trabajadores, lo que implica que en un espacio cerrado pueden existir 100, 200 trabajadores que estén realizando diferentes acciones. El periodo de aprendizaje es breve, no necesitas mucho tiempo. Tú puedes iniciar tu trabajo en la mañana, y en una hora ya sabes lo que tienes que hacer y lo sigues haciendo el resto del tiempo que estés trabajando en esa fábrica. Las relaciones laborales son impersonales porque como son tantos trabajadores, el dueño no conoce a todos sus trabajadores. El producto pasa de una mano a otra, cada uno tiene una parte dentro de la producción y por razones obvias pasa por muchas manos hasta ser finalizado. El trabajo es mecanizado, se incorpora el uso de maquinarias dentro de él y la producción va a tener un menor costo, una mayor cantidad de productos y además va a estar encaminada a la producción dirigida al gran mercado. La idea es vender una cantidad mayor de productos. Si ustedes se fijan, cambió bastante la forma en que se van a relacionar los trabajadores y los dueños de la faena, y también el número, la forma y las características del trabajo de este tiempo se ven modificados. Agregues además que vamos a pasar a tener una sociedad de clases donde lo que determina esto va a ser el dinero, en reemplazo de la sociedad estamental que habíamos estado evaluando anteriormente. Frente a toda esta injusticia y todos estos problemas de tipo laboral, los trabajadores también se van a organizar de diferentes formas. Una de las principales tiene relación con
un movimiento que nace como reacción a las malas condiciones de vida y las malas condiciones laborales, que es el ludismo. Es un movimiento obrero inglés que se dedica a ingresar a las fábricas durante la noche, rompiendo las maquinarias, haciendo protestas y lanzando panfletos alusivos a la persona que está a cargo de esto, que es el capitán Lud. ¿Por qué razón? Porque considera a las máquinas las causantes de los despidos masivos y de los bajos sueldos de los trabajadores. También tenemos formas de organización que se llaman de ayuda mutua, donde los trabajadores, al no contar con un seguro laboral, por ejemplo, seguro de accidente, un seguro de función, lo que sea, pagan cuotas mensuales a cambio de asistencia en caso de enfermedad, muerte o de algún accidente, donde reciben una cierta remuneración. También se van a agrupar por oficio en los llamados sindicatos, que son básicamente la representación de los trabajadores para poder alcanzar algunos derechos laborales. Y estas organizaciones van a recurrir, por ejemplo, a la huelga, a las negociaciones colectivas y también a participar en la política como una forma de adquirir ciertos derechos. Y por último tenemos las asociaciones internacionales de trabajadores, donde se integran trabajadores de diferentes países, por ejemplo de Rusia, de Alemania, de Inglaterra, entre otros, que se organizan para coordinar ideas y formas de acción para defender los derechos de los trabajadores en varios países. Este grupo fue el que organizó el 1 de mayo de 1868 la primera gran huelga general, donde van a morir una gran cantidad de obreros, y esa es la razón por la cual nosotros hoy día conmemoramos el 1 de mayo. Fue una de las principales huelgas que existieron durante el siglo XIX en busca de algunos derechos laborales, como es el derecho a tener un contrato. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad donde hablaremos de otras consecuencias de la revolución industrial desde el punto de vista de la sociedad, de la cultura y los cambios que va a traer en la vida de nuestro país y del mundo. Que tengan una excelente tarde.